Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora de este hermoso día. Doy gracias a Dios por ello. Bendigo sus vidas, bendigo la vida de sus familias, bendigo su economía y este tiempo tan especial que pues, Dios nos concede. Dios es el que nos da esa licencia de poder abrir nuestros ojos, de seguir adelante en este caminar que Él mismo ha trazado para cada uno de nosotros. Y lo más hermoso en la vida es encontrar el propósito, el para qué y fuimos creados y poder cumplirle a Dios, cumplirle a nuestras familias también, cumplirle a la sociedad, cumplirle el propósito, porque ninguna persona ha sido enviada a esta tierra sin propósito. Y qué bueno es que cada uno encuentre el propósito en la vida y en la función pueda llegar a ese propósito. ¿Sí? Muy bien, bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Mateo, capítulo 14, y se va a estar leyendo desde el verso 13 al 21. En esta ocasión, Flor Ballesteros va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Flor. Bueno, mi amado pastor, entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 14, del 13 al 21. Dice así: y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un... Perdón, eh, Señor. es que el capítulo 14 Sí. de Mateo. Ay, sí, perdón, pastor. Tranquila, no se preocupe. En San Marcos, Mateo. Mateo 13, alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde de las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5,000 panes y 2 peces. Él les dijo: traedme acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños. Amén. Amén, muy bien. Florecita, muchas gracias, muy amable. Sí, mi pastor. Bienvenidos quienes han estado ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Esta palabra que se acabó de leer definitivamente quizás es uno de los temas más enseñados, más predicados, de los que más se habla
muchas veces en el ardor popular cristiano, acerca de ese milagro tan asombroso de lo que es alimentar a cerca de 5.000 personas, ¿sí? Y dice la palabra que sin contar las mujeres ni los niños. Así puede que se puede calcular, un cálculo así, una posibilidad que había cerca de 18.000 personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se llevaban a los niños, siempre la familia judía, ellos siempre llevan o van su núcleo familiar completo, el papá, la mamá y mínimo 2, 3 hijos. Las familias judías, no todas, pero en su gran mayoría fueron muy numerosas. Ya con el tiempo fueron disminuyendo el control de la natalidad por motivo gubernamental, porque ellos no tienen un territorio como lo tienen otros países. El territorio de ellos es muy pequeño y de hecho ellos están dispersados por el mundo entero. Son más los judíos que viven fuera de Israel actualmente que los que viven dentro de Israel. Como ya se han fusionado tanto, han hecho muchas mezclas, pues ellos por lo general no pasan de 14 millones actualmente, ¿sí? Entonces son muy pocos en comparación a muchos países y a la cantidad de millones que hay con nosotros en la Tierra. Cerca de 8.000 millones de habitantes y ellos no superan los 14 millones. Impresionante lo que Dios hace. Acordémonos que Dios no los escogió porque fueran numerosos, ni porque fueran fuertes, ni porque fueran altos, ni porque fueran adinerados, ni porque fueran sabios. No, ninguna de esas características movía al Señor para escogerlos. Fue puro amor y el deseo de hacer algo grande con alguien pequeño. Ese es el caso del pueblo de Israel. Dice la palabra, versículo 13, oyéndolo Jesús. ¿Qué oía Jesús? ¿Qué fue lo que aconteció que hizo que Jesús se apartara de allí un poco, ¿sí? Y se fue a un lugar desierto. ¿Qué fue lo que oyó? Si usted lee el contexto, Herodes había mandado matar a Juan el Bautista, lo había mandado decapitar. Entonces, cuando aparece Jesús en esos lugares, él lo primero que piensa y dice es, resucitó Juan el Bautista. Y si él creía que resucitó Juan el Bautista, entonces, como él mismo lo mandó a matar, pues de seguro lo volvería a hacer. Por eso dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y se fue no por cobardía, para nada, sino era porque él sabía que el tiempo de él todavía no había llegado y que la forma en que él iba a morir no iba a ser decapitado, como si lo fue Juan el Bautista. Entonces Jesús estaba y yéndose de ese lugar para evitar morir de otra forma y no poder redimir a la humanidad. La muerte de él debía de ser un sacrificio, no un placer para un líder político, ¿sí? La muerte de Jesús debía de llevar dolor y recorrer las calles de Jerusalén y decir las 7 palabras que él dijo en la cruz. La muerte de Jesús todavía no podía ser, todavía no era el tiempo. Entonces él lo que evitó fue eso. Algo bien curioso es que pudo huirle a Herodes, pudo huirle al régimen. Lo que no pudo fue huirle a la gente, porque dice también el versículo 13 que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente, la multitud. O sea, él pudo evitar a Herodes, pero no pudo evitar a las multitudes. Y es algo también impresionante
que a pesar de que hablaban mal de Jesús, la gente lo seguía. Lo seguía por las señales, lo seguía precisamente por eso, porque él no se enfrentaba a ellos con palabras. Él vino a cumplir una misión. Qué bueno sería que nosotros también no nos dejáramos distraer de tantas cosas, de tantos afanes de esta vida y cumplir el propósito para el cual fuimos enviados. Independiente amenazas, independientes situaciones o circunstancias, independiente de cualquier otra cosa, que uno esté enfocado para cumplirle a Dios. Evitar lo que se pueda evitar y lo que no, enfrentarlo y afrontar las situaciones y hacerles, como se dice, encararlas para solucionarlas. Dice el versículo 14, que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí hay dos cosas bien hermosas. La primera es que Jesús tiene compasión de ellos. Alguien decía, un escritor bíblico decía, Jesús no tuvo compasión, la compasión tuvo a Jesús. O sea, la compasión movió a Dios, movió a Jesús de Nazaret por la gente, a pesar de que estaba evitando a Herodes, a pesar de que estaba evitando una persecución hacia él. Entonces la gente busca un lugar aparte, allá donde está Jesús, y lo alcanzan, se enteran. Y Jesús dejó tal vez los nervios, dejó tal vez la ansiedad que le produjo el estar huyéndole a Herodes. Y cuando ve a la gente, mire que la gente fue también como un aliciente para Jesús. Esa gran multitud, yo creo que le dio mucha paz a Jesús. Acordémonos que Jesús, aunque él era Dios, pero él se despojó de ser Dios, él se privó de ser Dios, él actuó normalmente, él fue en 100% un ser humano. Pero cuando ve la multitud, automáticamente deja la preocupación por su vida y comienza a sanar a las personas que entre ellos estaban enfermos. O sea, Jesús nunca pierde oportunidad. Por eso, amado del Señor, tal vez usted quería escuchar una palabra del Señor, solamente escuchar una palabra, pero Dios le va a dar algo adicional. Dios va a sanar su enfermedad. Dios va a quitar su tristeza. Dios va a quitar su angustia. Dios va a hacer que hoy el teléfono celular suene para bien. Esa noticia que usted estaba esperando. Todo porque usted quiso conectarse a escuchar una palabra. Pero Dios siempre va a hacer algo más, porque la compasión de Él lo mueve a eso. Divinamente Él hubiera dado un discurso. Él hubiera podido dar un discurso y ya, si la gente venía era eso. La gente no le pidió nada. Aquí dice la palabra que Él sanó de ellos a los que estaban enfermos. O sea, dijo, es justo. Si ellos vienen a escucharme, pues les voy a dar sanidad. Pero aquí en este relato no se ven las personas como en otros relatos bíblicos pidiéndole a Jesús sanidad. No, Jesús mismo ve y en agradecimiento por estar ahí, toda esa multitud, porque a él también le quitaron una angustia, a él también le quitaron una preocupación. Entonces, él les correspondió sanándolos, sanándolos. No sé si a usted le gustaría que hoy pasara algo más, aparte de llevarse una palabra, ¿sí? Aparte de llevarse una palabra, porque vamos a ver unos ejemplos. Supongamos, un lugar religioso le puede dar una palabra, pero no le satisface su necesidad. Supongamos un lugar donde las personas no creen en Dios. ¿Qué le pueden ofrecer? Nada, nada, porque no tienen nada que ofrecer. ¿Sí? Si el lugar es estruendoso, si hay mucho ruido, muchas luces,
y no le ofrecen algo más, una sanidad interior, no le ofrecen una vida, un propósito, entonces no pasó de ser una reunión. Por eso el Señor siempre hacía algo más. Que esto nos queda a nosotros como lección y decir, Señor, aunque no es una condición de que yo vengo a ti para que me des esto, no. Con el solo hecho de ir donde Jesús, ya Él conoce nuestra necesidad. Por eso quiero que hoy, por favor, levante una de sus dos manos, si puede hacerlo ahí donde está. Hágalo como algo tan sencillo, decir, Señor, vine por una palabra y me diste más que una palabra. Aunque una palabra tuya es suficiente, tú quieres sanarme, tú quieres liberarme, tú quieres soltarme, tú quieres abrirme las puertas de mi cárcel en donde me encuentro encerrado. Entonces van a cambiar muchas cosas. Y usted se va a dar cuenta en el transcurso del día que el cambio va a ser prácticamente para siempre. Esas malas palabras, siempre hablar negativamente, como que no me va a salir el negocio, como que no voy a poder hacer esto o aquello. No, el Señor le va a dar una capacidad mayor. Yo no sé, yo siento eso que va a pasar, porque es que es la palabra, amados hermanos, que el Señor vino y cuando los ve a esa gran multitud, Él nunca se imaginó tanta gente, pero ahí estaba toda esa multitud de gente. Es que era impresionante. En la antigüedad, contar 5,000 personas o calcular, ¿sí? Eso era mucha gente. Hoy en día nosotros una multitud puede ser 500,000 personas que llenan plazas, que llenan estadios, que llenan campos abiertos, ¿sí? Pero en esa época 5,000 era una exageración, era una exageración. Entonces, por eso se cree que habían era 18,000 personas, porque para ellos 5,000 ya eran muchos, pero en realidad se calcula que eran 18,000 porque dice, y no contaban a las mujeres ni a los niños. Vamos a leer el verso número 15, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Miren la sugerencia de los discípulos y lo que ve cada uno. Los discípulos, para ellos, pues lo natural estaba anocheciendo, por un lado. Pero lo natural para ellos es que el lugar donde estaban era desierto y la hora ya avanzada. Cada quien ve lo que quiere ver. Quiero que escriban una frase, por favor. Anótenla, ojalá con letras mayúsculas. La frase dice así. Mi vida es arte en los ojos correctos. Anótelo, por favor. Mi vida es arte en los ojos correctos. Y eso es una gran realidad. Hay personas que ven despectivamente, degradan, desestiman a la persona, le ponen etiquetas, pero en los ojos correctos uno tiene valor. Uno tiene valor. En los ojos correctos, Mónica, mire, usted adquiere el valor que siempre ha tenido. El problema es que la han visto los ojos incorrectos. En los ojos correctos, Ana Quintero, usted adquiere valor. Por eso a veces uno quiere que la gente vea algo que no está viendo, porque no quieren ver eso. Pero en los ojos correctos, uno es como arte para ellos. Eso, Flor, gracias por escribirlo. Mi vida es arte en los ojos correctos. Nunca se les olvide eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que en el caso de los discípulos, prácticamente toda esa multitud era como que les iba a quitar la tranquilidad, como que les iba a quitar un poco de espacio
que ellos querían con el Señor Jesús. Pero es que todo el mundo quería a Jesús. Jesús no era solamente de ellos, Jesús era de todos. Jesús era de todos. Y ellos lo querían tener. Pero los discípulos empiezan a ver que empieza a anochecer. Y como quien dice, Señor Jesús, ya lo que hizo ya está bien. Ya está bien. Dígale a la gente que se vaya. Porque ellos sabían que el único que podía hacerlo era el Señor Jesús. Pero como a él lo movió la compasión, entonces lo sana y dice el versículo número 16. Jesús les dijo a ellos, a los discípulos, no a la multitud, pero sin embargo estaba hablando de la multitud. Le dice a los discípulos, no tienen necesidad de irse. Por favor, anote esta y subráyelo ahí en su Biblia. No tienen necesidad de irse. La gente no tiene necesidad de irse, y mucho menos del lado de Jesús. O sea, se irían, aunque con hambre, pero Jesús, su compasión lo mueve a eso. O sea, Jesús va a dar provisión abundante. ¿Por qué? Por compasión, por amor, por misericordia y porque Él quiere y tiene con qué. El problema nuestro es contar con nuestros recursos. En pocas palabras, el Señor Jesús dijo, yo los invité a venir hasta aquí, pues yo los atiendo. Él sí era un buen huésped. Él sí hacía la función de un buen anfitrión. Él dijo, vinieron fue por mí. ¿Cómo los voy a mandar así? Entonces el Señor Jesús le suelta ese código a los discípulos que ellos no contaban con eso. Y el Señor Jesús les dice así, con mucha humildad, pero también con mucha autoridad. No tienen necesidad de irse. Y luego les dice, darles vosotros de comer. O sea, los confronta a los discípulos con una decisión. No tienen necesidad de irse, más bien ustedes denles de comer. Tremendo, ¿no les parece? Ellos, ¿qué le responden al Señor Jesús? No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Acordémonos que se está narrando esta misma historia en otros evangelios, ¿sí? Que están en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas y de Juan. En todos los 4 evangelios está esta misma historia, pero habla acerca de esos 5 panes y 2 peces que un jovencito le trajo, porque Andrés, el hermano de Pedro, fue el que trajo a ese muchacho con los 5 panes y los 2 peces. O sea, la comida de un infante, la comida de un niño, era todo lo que había. No se imaginen, por favor, unos peces de tal vez 30 centímetros de grande. No, no, no. Los peces a los que se están refiriendo es a esas sardinitas, a esas chiquiticas que van enlatadas. Es que era la comida, era la merienda de un niño. No era la comida de un adulto, era un jovencito, un adolescente que se acercó y dijo, aquí tengo esto. Y los panes eran unos panes redonditos que le daban siempre los padres a sus hijos cuando iban por algún camino. Entonces la comida era bien poquita y la multitud demasiado grande. Y aquí vemos que ellos todo lo que dicen, no tenemos sino, ¿cierto? A veces nosotros somos a minimizar la bendición, pero lo poquito en las manos de Dios se convierte en abundancia. No sé qué le tenga hoy para presentarle al Señor, pero ese poquito que usted va a sembrar, ese poquito con que usted va a ayudar, el Señor se lo va a multiplicar. Uno nunca recibe de lo mismo que le da el Señor. El Señor se lo devuelve a uno multiplicado, multiplicado, porque todo lo que llega a las manos del Señor se multiplica. Y es extraordinario. Y aquí vemos que aunque los discípulos hablaron 2 cosas negativas, la primera, no,
no tenemos. Y la segunda, sino 5 panes, ¿sí? O sea, ambas palabras son negativas. Cuando uno siempre habla con ese sino, ese poquitico. Igual que la viuda, aquella viuda que el profeta le dice, declárame qué tienes en casa. Y dice, hay poquito de aceite. ¿Pero qué es eso? ¿Como para qué? No, esa es la materia prima de Dios. Ese poquito de harina que había en la tinaja, suficiente para Dios poder hacer algo. Dios trabaja con poquitos. ¿Se da cuenta la respiración? Si quiere, tome aire, por favor, haga el ejercicio y suelte el aire. ¿Cuánto tomó? Un poquito, pero ese poquito le da vida. Ese poquito de aire que tomamos a cada instante nos da vida. ¿Sí ve? Entonces, Dios se vale de poquitos. Dios se vale de poquito, mis amados. Él comenzó con un hombre y una mujer y así pobló la tierra y hoy somos más de 8.000 millones. 8.000 millones, no son 8 millones ni 800, no son 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Y para todos hay. Para todos hay. La tierra produce aún para más. Entonces, el Señor no vio ese problema, solamente le dijo a ellos, denles ustedes de comer a esa multitud. Que nosotros les demos, dice en otra parte, que nosotros de dónde tenemos. Pero es que como ellos no habían invitado a la multitud, había sido el Señor Jesús, Él sabía cómo los iba a atender. Entonces el Señor dice en el verso 18, Él les dijo, traédmelos acá. O sea, tráigame esos 5 panes y esos 2 peces, esos 5, dice así, sino 5 panes y 2 peces. Tráiganme esos panes y esos peces y ya. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. O sea, mire lo que es un buen anfitrión. ¿Por qué no de pie? Si estaban de pie. Pero el Señor los mandó a recostar. O sea, el lugar, aunque era desértico, había hierba. Mire que el Señor siempre busca los recursos naturales, porque la hierba produce. O sea, el Señor lo que hizo fue un acto profético ahí con ellos, de decirles, ustedes me van aquí a evidenciar lo que yo voy a hacer. Y los mandó a recostar sobre la hierba, que tuvieran descanso, que tuvieran reposo, porque iban a ser testigos de algo sorprendente, algo que nunca había pasado en sus días. Como Dios también va a obrar en su vida, mi amado. No piense que Dios no va a hacer algo más. Dios tiene algo más por hacer. Estoy convencido de eso. Dios tiene algo sorprendente para darle a la iglesia y se lo va a soltar, mire, de una manera asombrosa, de una manera extraordinaria. Personas que dijeron, no, mi vida no tiene solución, o mi hogar ya no tiene solución, o yo nunca voy a poder hacer lo que pensaba. No, amado. El Señor tiene algo glorioso para su iglesia y usted hace parte de esa gran iglesia. Dice que los mandó a recostar sobre la hierba y dice también que tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Qué impresionante. Qué extraordinario, qué forma de enseñar. Lo primero que hace es tomar los panes y los peces y luego levanta su mirada y dice, Dios, provisión, provisión, Señor. Mira la multitud, mira las mujeres, mira los niños, mira los hombres, Señor. ¿Cómo vería Jesús a toda la gente? Dice que tenía compasión de ellos. Yo me imagino que, aunque la Biblia no lo describe, pero yo creo que a Jesús se le ganaban las lágrimas en medio de todo de alegría, de ver a esa multitud siguiéndolo a él. Y la alegría de
de producir y de hacer un milagro a favor de la multitud. Herodes no lo quería, el gobierno de la época no lo quería, los sacerdotes no lo querían, los ateos no lo querían, la gente ruidosa no lo quería, pero la gente humilde, sencilla, se quedaron ahí. Y dice que ya anochecía, no tenían afán de irse. No tenían afán de irse. No fueron pidiendo algo específico. Pero es que el Señor sabe atender a sus invitados. Si quiere, dígalo, yo soy un invitado de Él. Yo no vine porque quise, a mí me trajeron. A mí me trajeron, Él me trajo, él es el que me está invitando a su cena. Él es el que me está invitando a su mesa. Y Él no da cualquier cosa. Él no da cualquier cosa. Él sí alimenta, Él sí nutre, Él sí sabe bendecir. Entonces Él invocó a Dios, al Padre. Le dijo, Padre, mira, necesito muchos panes, muchos peces para toda esta multitud. Dice que los bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos. Divinamente el Señor Jesús hubiera podido haber dicho, a ver, una fila. Hubiera podido haber ignorado a los discípulos porque ellos dijeron, no hay sino 5 panes y 2 peces. O sea, el Señor Jesús divinamente hubiera dicho, no, ustedes son incrédulos. Dense en cuenta cómo es que yo atiendo a la gente. Y hubiera podido evitar usar a los discípulos, pero el Señor no es así. El Señor no es así. El Señor al que llama respalda y al que llama le pone oficio. Él no nos llama para sentarnos en un lugar y quedarnos ahí sin hacer nada, no. Al que llama, Dios le pone oficio. ¿Para cuántos es esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? Que si Él me llama es para hacer algo. Él no me llama ahí como un adornito para ver, es que somos muchos. No, 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 no. Aquí no es que seamos muchos. Cada uno tenemos un compromiso con Dios, una tarea con Dios. Entonces siéntase dichoso y decir, Señor, claro, yo soy útil en la obra tuya. Yo puedo orar, o yo puedo cantar, o yo puedo danzar, o yo puedo servir, o yo puedo ir a los hogares a llevar una palabra. Yo puedo. En alguna parte debo de ser útil, en alguna parte. El Señor no vio a los discípulos, a pesar de, porque es que los estaba entrenando, les estaba enseñando a cambiar las palabras, no usar el famoso no tengo, no usar el famoso no puedo, no usar el famoso no me alcanza, no usar el famoso no quiero, no, no. El Señor le estaba diciendo, por eso les dijo, denles ustedes de comer, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Usted se imagina, a los discípulos se les cambió el rostro. Se les cambió todo, dijeron, no, mire, estamos al lado de alguien extraordinario. Es que a Jesús no lo conocían bien. A Jesús no lo conocían bien. Y el Señor empieza a darle los panes y los peces. Y mientras el uno iba y llevaba panes y peces, volvía y ya tenía más. El Señor empezó a dar y a dar y a dar y a dar. Ahí se cumplió la palabra. No tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. ¿Por qué la gente a veces se va? Porque no encuentra el alimento, porque no hay quien lo atienda, porque no le satisface su necesidad. Hablo de necesidad, no de caprichos. Mucha gente se va por caprichosa, pero hay gente que se va porque no se les atiende y se les cubre su necesidad. Y de eso hay mucho, mis amados. Hay mucha gente lastimada, herida, porque ellos iban por algo, bien intencionados, iban por una salvación, iban por amor, iban por afecto, iban por un milagro de parte del Señor y no lo encontraron. No lo encontraron. Entonces hay muchas personas que están buscando eso. Por eso el Señor dijo, no tienen necesidad de irse. Y ahí ya estaba la prueba. ¿Por qué no tenía necesidad de irse? Porque les voy a dar de comer. El Señor Jesús siempre atiende. Él no devuelve a nadie con las manos vacías. Dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron.
Esa palabra se saciaron quiere decir quedaron satisfechos, satisfechos, o sea, ya no cabía más. Sus estómagos ya no daban más. La gente estaba súper, estaba full, estaba bien. Eso le agrada al Señor, que una persona esté plena, que una persona esté llena, que una persona diga, el Señor es mi ayudador, nada me faltará. El Señor tiene la sobreabundancia. Por favor, levante sus dos manotas grandes que tiene allá hacia el cielo y dígale, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y así como tú atendiste a esta multitud, Señor, que no te estaban pidiendo nada, sino querían era escucharte, querían estar a tu lado. Y los sanas, los liberas de sus problemas y les das alimento, Señor. ¿Cómo no vas a hacer conmigo también lo mismo? ¿Cómo no vas a obrar conmigo, Señor? Si es que tú tienes todo, todo para darlo, y no solamente lo tienes, no lo quiere dar y nos lo dio en Cristo Jesús. Porque la Biblia no dice que nos va a bendecir. La Biblia dice en Efesios 1:3, y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nos bendijo, Él ya nos bendijo. Es cuestión de con humildad decir, acepto la bendición. Acepto tu bendición, Señor. Dice que todos se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué súper milagro! Alimentar a tanta multitud de personas y que quede impresionante. Por eso, mis amados, la Biblia dice, creo que es en el Salmo 23, que dice, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Y quiero que hoy con mucha humildad le diga, Señor, que quede, que sobre. Señor, por favor. No solo quiero 2 libras de arroz, quiero la arroba completa. No solo quiero una libra de chocolate, quiero una cajada, Señor, que sobre. Que de eso que me va a sobrar, voy a poderle dar a otros, pero que no me falte. Dígale, Dios, que no falte en mi casa. Y de lo que sobre, eso ya es para ayudar a otros. Eso es para ayudar a otros. Así es el Señor. Cuando él dijo, mi copa está rebosando, David se llenó de entusiasmo. Ahí le faltaba todo. Cuando él oró, le faltaba todo. Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y tú, Señor, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo me imagino a Herodes al otro lado, escuchando la noticia. La gente lo sigue. A pesar de que usted le hace la vida a cuadritos, aún así sigue haciendo milagros. A ese hombre nadie lo detiene, porque la multitud lo movía a utilizar sus dones. La multitud lo movía a utilizar su amor, su compasión. O sea, debemos ser tan persistentes siguiendo al Señor y que Él obre, porque Él conoce las necesidades. Estoy convencido de eso, de que de todo lo que nos faltó nos va a empezar a sobrar. Nos va a empezar a sobrar. Luz Marina, dígaselo al Dios del cielo en esta mañana. Señor, de lo que me faltó me va a empezar a sobrar. Voy a tener para compartir, como hizo el Señor, partió los panes y multiplicó los peces y todo empezó a crecer, a multiplicarse. Yo me imagino los ojos de todo. Yo me imagino la admiración de la gente. Yo me imagino el que tenía por ahí como sueño, tal vez cuando empieza a oír y todos ese, miren eso, ¿cómo lo hace? Él no estaba haciendo magia. Él no estaba haciendo un truco. No, no, no. Él estaba multiplicando panes y peces porque la gente tenía hambre, porque la gente estaba cansada, porque alguien dijo que se vayan. Cada quien que briegue, mira a ver en dónde compra. No, no, él no es así. Diga conmigo, él no es así. Mi papá no es así. Mi Dios no es así.
Mi Dios no es así. Mi Dios no me manda con manos vacías. Yo vine por una bendición y con esa bendición me voy. Con esa bendición me quedo. Dios es grande. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. No era que los excluyeran, no, simplemente que no los consideraban para un conteo, porque era una cultura muy machista. Pero sin embargo, a las mujeres también les dieron, a los niños también les dieron. Y hasta el día de hoy, mire, se habla de esto. Mire, en su casa viene provisión. Únicamente cierre sus ojos, por favor, y abra sus ojos espirituales. Mire con la fe, mire con los ojos de la fe. Como el Señor Jesús veía, los discípulos no podían ver, ellos veían un problema, Jesús veía una oportunidad. Los discípulos no veían nada, Jesús vio 12 cestas llenas después de ese gran convite. Después de esa gran cena, después de esa alegría, Jesús, yo me imagino Jesús viendo a la gente comer con esa ansia, con ese deseo. Qué maravilla tener a un Dios así, mis amados. Por eso ni se le ocurra abandonarlo. Usted no tiene necesidad de irse del lado de Jesús. Aunque mucha gente le diga, váyase, ¿qué hace ahí? Quédese, amado, quédese, que Él tiene un milagro glorioso para hacer. No le haga caso a la gente. Los discípulos, porque no sabían, estaban empezando. Ellos estaban empezando. Acordémonos que el apóstol Pedro, en una predicación, se convirtieron 3,000 personas y ya él era el que daba las instrucciones. Aquí era Jesús, porque estaba Jesús, pero cuando no estuvo Jesús, Pedro empezó a tomar la vocería y después predica y 5,000 personas se convierten. O sea, lo que un día Pedro dijo, váyanse, ya meses después, él era el que dirigía esas multitudes. No se vayan, quédense. No le diga a alguien, váyase, váyase de la iglesia. No saque a la gente del lado de Jesús. No lo saque a la gente. Por favor, no saque a la gente. No quiera quitarle a la gente a Jesús, porque Jesús no se lo va a permitir. Jesús no se lo va a permitir. No se le haga raro estar atendiendo al que usted quería que se fuera. Ay, Dios. No se le haga raro estarle sirviendo. Me alegra cómo es el Señor. No se le haga raro estar atendiendo al que usted quería que se fuera. No que quería que se fuera, mire, vaya y dele de comer. Más bien satisfaga la necesidad. Más bien vaya a la casa de esa persona y ayúdelo, bendígalo. Dígale, aquí estoy para servirle. Dios me mandó con una palabra. Vamos, levante su voz ahí donde se encuentra, dígale, Señor, gracias, gracias por hacerme parte de este hermoso evangelio. Gracias por permitirme, Señor, ser útil en la obra tuya. No volveré a decirle a alguien que se vaya, porque tú me vas a decir, no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse, no tienen necesidad. Cuando uno está satisfecho, cuando uno está en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto y con el Dios correcto, no hay necesidad de irse. Aunque gente diga, váyase. Claro, los discípulos lo dijeron en su momento, estaban en su carne, estaban como la costumbre, no, que cada quien busque lo suyo, no, no, no. Ellos estaban entrando a una nueva etapa, como está entrando usted, mis amados. Ustedes están entrando a una nueva dimensión en donde el Señor, o sea, usted no va a ser parte del problema, no, usted es la parte de la solución. Que pasa que los discípulos recién estaban empezando a ver a Jesús hacer cosas gloriosas. A que sanara a un enfermo, normal, pero que con una palabra sanara a 10 leprosos, eso ya es diferente, eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Conocer a Jesús, que con una palabra que sana a un enfermo puede sanar a 10. O sea, Él no pierde palabra, Él no pierde esfuerzo, Él no pierde la intención. El Señor Jesús siempre habrá
obrará milagros y milagros sorprendentes. Me gustaría que miraran a su alrededor, que se pusieran sobre sus pies ahí donde están y lentamente dieran un giro, muy lentamente. ¿Qué no les gusta? ¿Qué están viendo que no les gusta? ¿Habrá algo que les incomoda? ¿Habrá algo que no llena sus expectativas? ¿Habrá algo que le gustaría cambiarlo? ¿Habrá algo que le gustaría cambiarlo? Pues si es así, ¿qué había en ese lugar? Desierto. Pero Jesús vio la hierba. Jesús vio la hierba, dijo, mire aquí se puede obrar un milagro, mire, aquí hay naturaleza. Aquí no hay solo arena, no, no, no. Jesús vio la hierba y los mandó recostar ahí. Jesús siempre busca puntos de contacto con su creación, con lo que Él hizo. Dígale, Señor, gracias, gracias. Porque yo creí que estaba en un desierto, pero no. No porque había hierba. Y la hierba ahí quiere decir que ahí había vida. Ahí había vida. Ahí había semillas que empezaron a producir. Y eso quiere hacer el Señor. Amado, no sienta que está en un desierto. No se sienta que está en un lugar que no produce. No se sienta improductivo. No, no, no. El Señor va a hacer algo glorioso. ¿Qué es lo que necesita Dios? Tiempo. Él necesita ese tiempo. Los discípulos decían, Señor, ya es muy tarde. No, no. Para el Señor nunca es tarde. Para el Señor nunca es tarde. Jamás. Él puede usar a un anciano como Abraham para engendrar un hijo a sus 100 años. Puede usar a una mujer de 90. Puede usar a un hombre de 80 como lo hizo con Moisés. 80 años y empezó su tarea a liberar al pueblo de Israel. Puede usar a un anciano de 80 años, a 85 años que tenía Caleb para empezar a liberar una ciudad. A los 80 años Dios le reveló el Apocalipsis a Juan el apóstol. Por favor, nunca es tarde. Pero también puede usar un niño para traer libertad. Puede usar a un niño, porque dice que de los niños, de los que maman, el Señor perfeccionó la alabanza y levanta fortalezas. Descanse en el Señor. Por favor, tome aire profundo y suéltelo lentamente y dígale, Señor, hoy voy a descansar en ti. Si yo estoy a tu lado, tú vas a resolver mis problemas por el hecho de estar a tu lado. Como un padre que resuelve los problemas de un hogar. Es igual, por el solo hecho de estar, aunque su hijo no le pida comida, él le da comida. Aunque su hijo no le pida ropa, el padre responsable da ropa. Aunque su hijo no le pida zapatos, el padre le da zapatos. Aunque no le pida educación, el padre le da educación. Por el solo hecho de estar al lado del papá. Jesús se apersonó del problema, digo, ellos son míos, ellos no son suyos para que ustedes los estén echando. Ellos son míos y ellos se quedan. Ellos se quedan. Ellos se quedan, amado. Ellos se quedan, porque aquí no se trata de quién se queda porque yo lo decido. Se queda el que el Señor tiene para que se quede. No tiene necesidad de irse. Que esa sea la frase que hoy quede en su mente, que hoy quede en su corazón. Que esa sea la frase. No tiene necesidad de irse. Si usted alguna vez aconsejó a alguien, váyase. No, no, no. No, no. Si quiere tomar una decisión, tómela solo. Pero no le quite a la gente a Jesús. Ese fue el caso de Marta, la hermana de María, que le dijo a Jesús, Señor, ¿no tienes cuidado de mí, que estoy aquí ocupada haciendo cosas y mi hermana está ahí sentadita a sus pies? Imagínense, nada más atrevido que quererle quitar a alguien a Jesús. No se le ocurra, mi amado, no se meta con lo que no es suyo. No se meta con lo que no es suyo porque son de Jesús, son de Jesús. Déjelos ahí. Si Jesús los ama y los quiere tener ahí, déjelos ahí.
Porque hay gente que dice, mire que allí es mejor. Mire que allí tienen esto, mire que allí tienen aquello, miren y miren y miren, le están quitando a la gente a Jesús y los están llevando a un lugar de ruido, a un lugar de luces, a un lugar de boom, de ola. Por favor, discierna el tiempo, discierna el lugar, discierna la hora, discierna lo que Dios está haciendo. Bendigo sus vidas. Los quiero mucho. Luz Clelia Plaza, se le facilita prender su micrófono, darnos un saludo en este día y bueno, decirnos en qué ayuda esta palabra, por favor. Amén, mi pastor. Buenos días para todos y bendiciones. Amén. Pues mi pastor, es tan llenadera la palabra de Dios día tras día, mañana tras mañana. Nos enseña tanto. Nos enseña que todos los días Él nos da cosas nuevas, que todos los días esperemos cosas nuevas de Él, que Él no nos defrauda, que Él siempre ve lo que nosotros no vemos, siempre. Y siempre llama a las personas que Él tiene en su corazón, que Él ya tiene escritas en el libro de la vida. Nosotros no somos una casualidad. Eso. Nosotros Él ya nos tenía ahí en el ojo, como dice el dicho. Pero el Señor siempre es fiel, pastor. Siempre, siempre tenemos que ser juiciosos y fieles con el Señor Jesucristo y poner la mira en el Señor Jesucristo, pastor, poner el ojo, el pensamiento, todo nuestro ser en nuestro Señor Jesucristo, que Él no defrauda, Él no engaña, Él no miente, Él siempre tiene amor, misericordia y paciencia, siempre. Que eso deberíamos aprender nosotros de Él, el amor, la misericordia y la paciencia. Eso es lo que yo cada día aprendo del Señor Jesús. Amén, qué bueno. Qué bueno, muchas gracias, Luz Clelia, muy amable. Amén. Aporte Dios los bendiga mucho. Amén, gracias, Luz, y de igual manera su merced, esos aportes, exacto, aprenderle a Él, su amor, su paciencia, su deseo de dar, su deseo de compartir, ¿sí? Porque alguien también le dio a Jesús, le entregó 5 panes, 2 peces, suficientes. Estos son intercambios, mis amados. Si usted le entrega amor al Señor, el Señor le devuelve cuadruplicado. El Señor le devuelve más de lo que usted le puede dar a Él. Entonces, amado, no se nos olvide la frase del día de hoy. No tienen necesidad de eso. No tienen necesidad de Él, porque están con Él. Y el que está con Jesús está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto, con el Dios correcto. Entonces, amados, mil y mil bendiciones. Esta noche, con la ayuda del Señor, a las 7 de la noche, darles una palabra para las familias. Conéctese también, conéctese. Les estaré enviando el link antes. Usted lo copia, se lo envía a un familiar, a un amigo y oramos por los hogares, oramos por las familias. Los quiero mucho. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy, pero muy bien.